Carmelina de los Ángeles, 10º episodio. Tiempos de colonia en el territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia. En el episodio anterior quedamos en que la noche llegó. En Sopó nadie se enteró del breve arribo del secretario personal del virrey, y en la pequeña hacienda Carmelina, mientras Rafaela cuidaba a la desdichada, se fue a dormir. Ya en la cama, Carmelina apagó la vela de cebo y se arropó con las cobijas. Entonces, recordando al secretario del virrey, se dio cuenta que el calor agradable que había sentido frente a él no desapareció. Ella jamás en su corta vida de mujer había vivido o había sentido semejante sensación. Sigamos con el cuento. Al día siguiente, la aurora marcó un nuevo día en la pequeña hacienda de la Carmelinita. Del secretario churriento no quedaba ni el olor. De él solo permanecían los recuerdos sumergidos en la misteriosa mente de la Carmelinita. Después del desayuno, Carmelina y Rafaela sacaron sin gran esfuerzo a la entumida, la entelerida y langaruta joven que los caballeros bonitos y de finas vestiduras habían dejado en la casa. Era la desdichada. Cargándola, la llevaron al patio y la posaron en la banca de madera que miraba al tal Camino Real, que de real no tenía sino el nombre. Y allí, la engurrumida desdichada quedó tomando el sol matutino, con la cabeza agachada y en actitud de derrota. Ella aún no se recuperaba de su desnutrición y seguía como atembada y sorumbática. ¡Ay, Dios mío! Entonces, hablándole con voz consentida, Carmelina le preguntó: «Amiga, ¿cómo te llamas?». Entonces, la desdichada apenas balbuceó: Gabriela. Carmelina y Rafaela, al escuchar el nombre, se miraron y sonrieron. Ahora ya sabían cómo llamar a la bella joven. En esas estaban cuando un grupo de sencillos indígenas arrimaron al portón de la pequeña hacienda. Rafaela, ocupada en sostener a la débil y langaruta Gabriela para que no se ladeara y no se fuera a caer de la banca de madera, no pudo atender el llamado que hacían los indígenas. Entonces, Carmelina con paso rápido fue al portón. Y allí, luego de 1000 venias humildes, uno de los indígenas, un viejito de aspecto tierno, señalando a Rafaela, la niña indígena, le dijo a Carmelina en un español muy entrecortado que necesitaba hablar con la princesa, con Channa. Carmelina, intrigada, voltó a mirar a Rafaela y señalándola con una mano preguntó: ¿con ella? El indiecito, sonriendo y asintiendo exageradamente con la cabeza, dijo que sí. Entonces Carmelina fue a la banca y mientras caminaba le dijo a Rafaela que la necesitaban. Luego, reemplazándola, se sentó a un lado de Gabriela, la desdichada y entelerida, y allí la abrazó para que no se ladeara y se cayera. Entonces Rafaela fue y encontró a los indígenas y habló con ellos durante largo rato. Rafaela sonreía y los indiecitos hacían reverencias. Por lo que escuchó Carmelina, hablaban en una lengua que ella no conocía. Luego Rafaela y los indígenas entraron. 2 de ellos traían grandes canastos con frutas, legumbres y hortalizas. Canastos que cortésmente fueron y colocaron a los pies de las 3 mujeres. Entonces Rafaela le dijo a Carmelina que era un regalo. Y al tiempo que Rafaela lo decía, el indiecito anciano de aspecto tierno señaló a Rafaela y dijo:
Esta es una ofrenda para ella, para nuestra princesa, para Channa. Al tiempo que Rafaela sonreía y hacía venia dando las gracias, Carmelina, desconcertada, no sabía qué decir. ¿Princesa? ¿Channa? Carmelina ya iba a preguntar cuando el indiecito tierno se aproximó a la enfermita Gabriela y entonces la vio toda entelerida. Luego, retrocediendo, se agachó hacia uno de los canastos y de él tomó un racimo de bananos, plátanos maduros como el sol. Rafaela, al ver el racimo, de un salto y sonriendo de alegría lo tomó en sus brazos y al tiempo que daba alegres brinquitos hizo reverencias y dio las gracias. Rafaela había entendido el mensaje. Los indígenas complacidos no dijeron nada más y con cortesías salieron de la hacienda, salieron por donde no habían venido, Rafaela, entonces cargando el racimo de bananos en sus brazos, lo llevó a la cocina. Mientras Rafaela iba a la cocina, Carmelina pensaba, ¿princesa? ¿Channa? Entonces nuevamente se dio cuenta que no sabía nada de Rafaela. Carmelina pensó que no iba a preguntar y que lo mejor era esperar a que la niña indígena le contara su historia. En eso llegó Carmelina con una taza de barro, amasando dentro de ella y con una cuchara de palo 2 bananos maduros. Los amasaba como haciendo un puré. Luego se arrodilló frente a Gabriela la desdichada y entelerida y a cucharada le dio la compota de banano. La entelerida y desdichada comió la fruta con gusto. Carmelina, parada a un lado, observando la generosa actitud de Rafaela, alimentando a la langaruta desdichada, pensó nuevamente, ¿princesa? ¿Channa? No voy a preguntar. Más tarde, el sol de la sabana calentaba la atmósfera y Gabriela, ya con la cabeza levantada, miraba con curiosidad sus alrededores. Entonces, una lágrima rodó de sus ojos y Rafaela, enternecida, tomándole el rostro con las manos, le dijo, «No estés triste, estás con nosotras y los de arriba». Gabriela, la entelerida desdichada, sonrió y contestó con voz un poco apagada, «No estoy triste, estoy feliz. Esto es algo que nunca había sentido. Gracias, gracias, gracias». Carmelina, al escucharla, ahora sentada a un lado en la banca de madera frente al camino real, abrazó tiernamente a Gabriela y al hacerlo recordó su propia desdicha, el calvario de hambre y desolación que había vivido después de la muerte de sus padres, los señores Gascón. Channa, Rafaela entonces también abrazó a Gabriela y así las 3 mujeres se sumieron en ternuras de cariño y respeto. Un momento después, luego de tanto derroche afectivo, muy alegres, Carmelina y Rafaela sentaron a la Gabriela desdichada en una silla traída del pequeño comedor en la casa. Luego le colocaron una tela larga a la altura del pecho y la amarraron al espaldar de la silla. Cargando a la enfermita entelerida sin esfuerzo, la llevaron a la cocina. Luego fueron y trajeron a la cocina los pesados canastos, el regalo de los indígenas, y de allí extrajeron frutas, legumbres y hortalizas. Esos productos eran tan raros
que la única que sabía que eran era Rafaela, quien alborozada dijo: «Todo esto viene del Valle de las Lanzas». Gabriela, la entelerida, amarrada a la silla para que no se fuera a caer, miraba sonriendo la escena. Al escuchar el Valle de las Lanzas, Carmelina le preguntó a Rafaela que eso dónde quedaba, y Rafaela sonriendo le dijo: «El Valle de las Lanzas. Para los de afuera queda lejísimos, pero para nosotras queda aquí nomás. De pronto las invito». Carmelina no entendió y entonces pensó: «Esta niña habla muy raro». Al desocupar uno de los canastos, Rafaela encontró en el fondo un manojo de 12 frutos blancos. 12 frutos blancos que tenían la forma de pepinos pequeños con cáscara blandita. Entonces Rafaela, emocionada, tomó uno, lo peló fácilmente y en sus manos quedó una especie de fruto blanco como el algodón. Un fruto que tenía pelitos que le sobresalían. Carmelina y Gabriela miraban la cosa intrigadas. Entonces Rafaela se acercó a Gabriela y ofreciéndole la fruta, la acercó a su boca y le dijo: «Come». Gabriela, después de un primer mordisco, al sentir el sabor de la fruta blanca y con pelitos, se saboreó. Puso cara de gusto intenso y luego, ayudada por Rafaela, consumió vorazmente todo el fruto. Carmelina, que observaba, cuando la enfermita terminó, le limpió la boca con un pañuelo. Entonces Rafaela, la niña indígena, le dijo a Carmelina: «Estos frutos son para la enferma. Nosotras ya comimos». Entonces, de la neblina oscura de su memoria, cuando fue rescatada del hambre y de la muerte por los caballeros bonitos, Carmelina recordó que a ella también la habían alimentado con esos frutos. La mañana pasó rápido. La tarde estaba muy soleada. Entonces Gabriela y Rafaela llevaron y acostaron de lado en la banca de madera a la entelerida. De allí, acostadita, ella la admiraba. Su rostro ya tenía colores y lucía muy animada. Entonces Rafaela, terminando de arropar a Gabriela, dijo: «Pocos conocen los poderes curativos del sol». Carmelina, en ese momento, mirando a Rafaela, pensó: «Parece maestra». Sentadas en 2 sillas del comedor viejo y destartalado de la casa, con Gabriela recostada en la banca, las 3 mujeres hablaron largamente. Pero en la charla, ninguna preguntó de su procedencia, nadie habló de calamidades y tampoco hablaron de los caballeros. La tardecita llegó, y entonces el viento frío golpeó los antiguos bosques y selvas de Sopó. En aquel momento, las sanas ayudaron a la enfermita a entrar a la casa. Gabriela, la desdichada entelerida, dio sus primeros pasos en la casa. Las 3 mujeres no tenían nada. Vivían pobremente en una hacienda humilde, pero lo más importante era que estaban juntas y entre ellas se cuidaban. Esa era su mayor riqueza. Esa noche, luego de pasar una cama a la habitación que era de Carmelina y Rafaela, las 3 mujeres durmieron en el mismo cuarto. Durmieron arropadas por el calor suave y placentero que misteriosamente emanaba de las paredes del cuarto. En su lecho,
Carmelina recordó al secretario churriento y llevándose una mano a la boca, no pudo contener una alegre y apagada risa. Al mismo tiempo, sintió un calorcito placentero que la invadía. Capital del nuevo reino de Granada. En la ciudad, el cura de Sopó era interrogado por el arzobispo, un tal Javier de Araúz y Rojas. Y a él, el curita le contó su encuentro con los demonios y las brujas, y luego le entregó al alto prelado un oficio eclesiástico dirigido al Santo Oficio, o la Santa Inquisición, acusando formalmente a Carmelina y Rafaela de descarados y diabólicos actos de brujería. En esa época, el Santo Oficio no tenía sede en la capital. La residencia de este tribunal quedaba en Cartagena de Indias. El arzobispo tomó la carta y entonces, pensando en la escasez de religiosos y sacerdotes de la época, pidió al curita que descansara un mes en un ejercicio espiritual con los jesuitas, quienes, aunque en ese momento de la historia estaban en problemas con la corona española, en materia de ejercicios espirituales eran los más estrictos e intolerantes. El curita de Sopó, quien había llegado con cara triunfal ante el prelado, al escuchar ejercicios espirituales con los jesuitas, puso cara de tragedia, de susto, de espanto, y cuando trató de cambiar la orden, el arzobispo le ordenó tajante que luego de los ejercicios espirituales con los jesuitas regresara a Sopó, y al mismo tiempo el prelado le dijo que de la acusación de brujas y demonios ya habría noticias. Ya en la calle, el sacerdote con los hombros humillados y cara de tribulación caminó pensando: eso no es un premio, es un castigo. Europa. España, residencia real de Su Majestad Fernando VI. Paseándose pensativa por los largos pasillos del palacio, acompañada por su inseparable servidumbre, Su Majestad, la reina Bárbara de Braganza, pensaba en Gabriela. Gabriela, entre el pueblo, entre el populacho, era conocida con los motes de la princesa bastarda, la fea, la gorda y la virulenta. En el pueblo chismoso era muy conocida la historia de que la tal Gabriela era fruto de un desliz, el producto de la metida de pata de una de las infantas menores del rey Felipe V de España, el papá ya muerto o fallecido del rey Fernando VI. Ella, Gabriela, había sido la protegida de la reina, pero debido a su carácter irascible, pendenciero, glotón y altanero, la reina ordenó que fuera enviada en secreto a un claustro de monjas. Por esos días, con la investigación ordenada por el mismísimo rey del anillo real, la reina se enteró que de sus joyas faltaban algunas prendas valiosas, y con ellas una buena cantidad de monedas de oro. Además, la reina supo que cuando indagaron en el claustro de las monjas, la razón enviada a la reina fue que la Gabriela nunca había llegado a tal lugar. Ofuscada porque no le habían avisado, doña Bárbara de Braganza supo entonces que Gabriela, al llegar en secreto,
había huido con la ayuda de la directora del convento, quien aparentemente, después de recibir un buen tesoro, también había desaparecido. Y ahora, en ese momento de la historia, la tal directora tampoco se encontraba. Su Majestad el Rey, confundido por la desaparición de su sobrina, ordenó su búsqueda por todos los rincones del reino. Nadie tenía idea de dónde se encontraba la princesa gorda. La reina, por su parte, reflexiva y meditabunda, sin decir nada, pensó: José Solís. Regresemos a la Nueva Granada. En la capital, el virrey José Solís recibió un completo informe del viaje de inspección que había hecho su secretario por las tierras próximas a la ciudad. En esa exposición, el secretario no contó nada del incidente estomacal, pero con una segunda intención rogó al virrey que tuviera en cuenta los caminos del Sopó. Y es que el secretario no podía apartar de su mente a Ángela, y aunque deseaba volver a Sopó, su vida personal dependía de las órdenes del virrey. Entonces se conformó con los recuerdos de Ángela, con los recuerdos de la adorable mujercita de Sopó, con los recuerdos de aquella mujer de sonrisa amplia y de dientes muy blancos. Este cuento continuará.